Muy buenos días, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saludo con mucho afecto y cariño en este domingo 12 de noviembre del año 2023, en el que iniciamos la semana 32 de tiempo ordinario. Es importante meditar la palabra de Dios y hoy es importante ir al templo. Yo les agradezco su confianza en estar conmigo en estos días. Ya somos 430 personas suscritas. Les agradezco a los que se han suscrito esta semana y los sigo invitando a que se suscriban lo que no lo han hecho, que me regalen likes y que compartan este video. Vamos a seguir siendo instrumentos de Dios para evangelizar al mundo hoy que tanto se necesita. Y pues bueno, bienvenidos a este Rincón del Diácono desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, a todo el mundo que quiera abrirles su corazón al Señor. Hoy la primera lectura es del libro de la sabiduría. De hecho, a partir de mañana vamos a empezar el libro de la sabiduría desde el capítulo 1. Hoy nos corresponde el capítulo 6, versículos del 12 al 16. En la segunda lectura vemos la de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y en el Evangelio vemos a Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. ¿Qué nos dice este día el libro de la sabiduría? Bueno, hemos visto cómo cuando el autor sagrado habla de la sabiduría parece referirse a una persona y sabemos que la sabiduría es la presencia de Dios en el mundo. Este es una bella reflexión que hace el autor sagrado precisamente para dejar ver la presencia de Dios en la vida humana. Y hay tres cosas que hay que recalcar, resaltar de lo que dice aquí. Primero dice que con facilidad la contemplan quienes la aman. O sea, cuando nosotros decimos que no vemos a Dios, que no está con nosotros, que no sentimos su presencia, es porque nosotros no lo amamos, es porque nosotros no buscamos Cuando uno ama a alguien, quiere estar siempre a su lado. Entonces, a quienes aman al Señor, lo sienten presente a su lado. Por eso, de hecho, fíjense, les voy a leer porque es rápido. Dice, radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Ella se deja encontrar con quienes lo buscan. Díganme si este no es nuestro Señor Jesús, que siempre está a nuestro lado buscando que lo encontremos. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a la puerta. Darle la primicia de en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. No libre en el sentido que ya no tengas, sino libre en el sentido de que ya no vas a vivir angustiado por las preocupaciones, porque la sabiduría de Dios va a estar contigo. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos los proyectos. Es Jesús que siempre está a nuestro lado, que siempre nos busca, y es el Espíritu Santo quien nos ilumina en los proyectos que vamos realizando. Qué hermoso es esto. Y en la segunda lectura, fíjense mis hermanos, ya la semana pasada había hablado Pablo acerca de lo que es el sentido de la muerte, porque a los tesalonicenses les quedaba claro que iba a llegar un día final donde todos tenemos que acudir a la presencia de Dios. Pero por un lado tenían la incógnita de cuándo será eso, que ya lo vamos a meditar en la semana. Pero por otro lado, les inquietaba qué pasa con los que mueren antes. ¿Qué pasa si ese último día va a ser dentro de 10 años? ¿Qué pasa con los que mueran en estos 10 años? ¿Qué pasa con los que han muerto antes? Entonces Pablo quiere tranquilizarlos y les da tres argumentos para que se sientan tranquilos. Primero, dice el cristiano frente a la muerte mantiene esperanza. Dice, dice San Pablo, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense qué interesante, no dice para que no estén tristes, dice para que no vivan tristes. San Pablo sabe, Jesús lloró en la tumba de Lázaro, la muerte siempre da tristeza, pero en las que somos cristianos, en los que tenemos fe, esa tristeza va impregnada de esperanza, de saber que esa muerte no es el fin. Porque el segundo motivo que les da para no preocuparse dice que la resurrección de Cristo es prenda de nuestra resurrección. O sea, el Señor Jesús murió y resucitó para vencer a la muerte, para que nosotros también la pudiéramos vencer en el momento que nos enfrentamos a ella. Y el tercer argumento dice
que no hay diferencia en los que hayan muerto hace años, los que mueran y a los que mueran el día del juicio. No hay diferencia porque la recompensa es la misma para todos. O sea, nosotros vamos a hacernos presentes al Señor y esa esperanza. Nosotros como cristianos no vemos la muerte como el final de todo, sino el principio. Y durante la semana lo vamos a meditar por ahí en otro pasaje de esta carta a los tesalonicenses o del Evangelio de Lucas, de que la muerte para nosotros es el llegar a una etapa final en esta vida para empezar una vida diferente en el cielo. Nosotros tenemos un alma inmortal y esa es la que va a recibir la gloria en el cielo o el castigo en el infierno, depende cuáles sean nuestras conductas. Por eso, ante esta situación, finalmente dice San Pablo, consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. Consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. O sea, las palabras que decimos cuando vamos a un velorio llevan muy buena intención, pero a veces no son las apropiadas. A veces es mejor estar en silencio junto a la persona, darle un abrazo, darle una mirada cariñosa y las palabras que le demos de consuelo, que no sean las nuestras, que sean la palabra de Dios, porque esa es la que realmente le da el consuelo a la gente. En el Evangelio corresponde a Mateo capítulo 25, los primeros 13 versículos. Es la parábola que se conoce de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, o 5 sensatas y 5 insensatas. Aquí la pregunta es, este pasaje siempre nos habla de estar preparados y otros dicen estar vigilantes. Es lo mismo estar vigilantes que estar preparados. Vigilantes viene de vigía, de estar en vigilia, de estar despierto. Y nosotros no podemos estar despiertos las 24 horas. Si ustedes ven en la parábola, las 10 vírgenes se durmieron. O sea, es obvio, hay tiempo para dormir, tiempo para estar despierto. La vigilia y el sueño se van intercalando en nuestra vida. Lo importante es que saber en qué momento estar en vigilia y en qué momento estar en sueño. Por eso recordemos en la noche del huerto en Getsemaní, Jesús les dice, quédense conmigo mientras hago oración. Y ellos en lugar de quedarse en vigilia con el Señor, se quedan dormidos. Hoy les pasa esto a las vírgenes. Todas se durmieron. O sea, aquí no es quiénes si unas eran buenas y otras malas. Todas eran buenas, todas eran invitadas al banquete. Y todas llevaban sus lámparas con el aceite suficiente para que estén encendidas por un buen tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Como las vírgenes prudentes sabían o no sabían qué tanto se iba a tardar, prefirieron ir con tiempo a comprar aceite de reserva para tenerla por si se le acababa durante la noche. En cambio, las otras vírgenes imprudentes, pues pensaron que con el aceite que tenían era suficiente, está lleno, y con eso aguanta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega la madrugada y se oye la voz que dice, el esposo ya se acerca, todas despiertan. Pero las imprudentes se dan cuenta que su lámpara le queda muy poco aceite. Y les dicen a las otras, denos de su aceite porque no se nos va a apagar. Y las vírgenes prudentes les dicen, no, porque a lo mejor no alcanzaría ni para ustedes ni para nosotros. Mejor mientras viene vayan a comprar. Y mientras viene se van a comprar. Pero ¿qué resulta? Que en ese momento llega el esposo. Las personas que estaban preparadas con sus velas, pues se van con ellas, con sus lámparas. Pero llegan las demás ya ahora sí con sus lámparas relucientes. ¿Y qué pasa? Ya está cerrada la puerta. Entonces, qué interesante es esto de estar preparados. No tanto estar en vigilia todo el tiempo, pero estar preparados. Ustedes miren, su teléfono celular, procuran que tenga siempre carga suficiente. Si ustedes ponen el despertador en el celular para despertarse temprano en la mañana y luego en la noche no revisan ver si tiene carga suficiente, corren el riesgo de que durante la noche se le acabe la pila y se queden dormidos porque no sonó el despertador. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues checan, lo voy a conectar para que se cargue un rato y alcance. O sea, para las cosas del mundo somos muy prudentes, somos muy previsores, pero para las cosas de Dios no somos tan previsores. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿cómo le hacemos para que se mantenga encendida nuestra lámpara? ¿Qué necesita? Aceite. ¿Y cuál es el aceite que enciende nuestra lámpara interior? El amor de Dios. Por eso en el bautismo, el amor de Dios entra en nuestro corazón y luego se nos da también una vela que dice recibe la luz de Cristo. Esa vela y ese amor lo tenemos que mantener.
Ese aceite, ese Espíritu Santo que está en nuestro corazón, es el que debe mantener encendida la vela del amor. ¿Quiénes son los que ya se les está apagando esa vela o que ya la tienen apagada porque se les acabó el aceite? Los que viven en pecado mortal, los que secuestran, los que asesinan, los que están en la delincuencia organizada, los carteristas, los infieles que tienen doble vida, los que son chismosos y saben que con el chisme pueden ocasionar tragedias. Todas las personas que ya están viviendo en pecado mortal tienen su lámpara ya apagada. Y cuando llegue el Señor, aunque digan voy a correr, miren, dice otro pasaje que en tiempos de Noé la gente comía, bebía, disfrutaba de la vida, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y que en tiempos se me va, el de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, también la gente comía, bebía y disfrutaba, pero luego llegó a la lluvia de azufre y se acabó la ciudad. Entonces, mientras llega, no debemos de estar simplemente disfrutando de la vida. Mientras llega, tenemos que disfrutar de la vida de la mano de Dios. Tenemos que mantener encendida con el amor de Dios. No solamente viniendo a misa, porque muchas veces creemos que ya porque vengo a misa, yo porque yo soy diácono, pero si mi vida es de oscuridad, de nada sirve que yo vaya a misa si no recargo mi lámpara de aceite. Si solamente voy a oír misa y no a meditar la palabra y a dejarla que entre a mi corazón para que lo transforme. Y entonces yo voy a seguir la vida como como una, con una lámpara apagada. Dicen que cuando Santo Domingo Sabio estaba en el catecismo, San Juan Bosco va y les pregunta a los niños, ¿qué harían si les dijera que ya se van a morir el día de hoy? Y un niño dice, yo iría corriendo a confesarme. Y otro niño dice, yo iría a pedirle perdón a mis papás. Y otro dice, yo iría con mis hermanos para reconciliarme con ellos. Y cuando le preguntan a Santo Domingo Sabio, ¿tú qué harías si hoy se fuera a acabar el mundo? Él dice, yo seguiría jugando. O sea, ¿quiénes son los que viven los que vivan con angustia ese momento y con miedo? Los que saben que no están llevando una buena vida. Pero los que estamos viviendo, los que tratamos de vivir en justicia con el Señor, los que tratamos de vivir luchando en contra del pecado, los que tratamos de vivir como Jesús haciendo el bien, ese día que llegue el último día va a ser el mejor día de nuestra vida porque vamos a pasar a vivir la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que a Santa Teresita del Niño Jesús, cuando le dictaminaron que ya se iba a morir, que le quedaban pocas semanas o pocos días, le preguntaron que si no le daba tristeza saber que ya pronto se iba a morir. Y ella dijo, lo que me da tristeza es saber que tengo que esperar todavía más tiempo para estar con el Señor. O sea, estar en vela, estar en vigilia, por eso termina diciendo, estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Qué harías tú, mi hermano, mi hermana? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estás preparado para ir al encuentro con el Señor? Todavía es tiempo. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo en el que el Señor te perdona cualquier pecado si verdaderamente te arrepientes de Él. Él conoce tu corazón y Él sabe si tu arrepentimiento es sincero. Hoy es el día. Mañana no sabemos si va a llegar. Ayer ya pasó. A lo mejor ayer hiciste mucho mal. Pero si tú sigues haciendo mucho mal en el futuro, eso es lo que va a causar tu perdición. Si en el pasado viviste en el pecado y viviste haciendo el mal, pero hoy te arrepientes y te conviertes de corazón, llenas tu lámpara del aceite del amor de Dios, tu vida va a ser diferente, tu perspectiva va a ser diferente y por lo tanto la muerte va a ser solamente un tramo esperado con mucha esperanza, valga la redundancia, para poder gozar de la presencia del Señor. Entonces podrás ir diciendo, como Santa Teresa la Grande, Teresa de Jesús, tan alta vida espero que muero porque no muero. Este cuerpo me estorba para llegar a la presencia de mi Señor y ya quisiera llegar. No es que estemos pensando en el suicidio o estar pensando obsesivamente en la muerte, porque precisamente para preparar una buena muerte necesitamos tener una buena vida. No puedes esperar tener una buena muerte si estás viviendo una vida de pecado, una vida de maldad. Hoy es el día, Dios te ama y Dios te quiere perdonar. Acércate a Él, no te arrepentirás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.